Ya es Domingo de Ramos, domingo histórico y alegre, al que todos los cristianos estamos acostumbrados y que bíblicamente hablando conocemos mejor como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Sin embargo, leyendo yo al evangelista Lucas en su capítulo 19, llama mi atención cómo después de narrar de la algarabía y de los gritos de los discípulos de Jesús acerca de él, introduce el evangelista Lucas un tema que pareciera que Cristo deja de lado la algarabía, los gritos, el milagro de montar a un pollino que nunca antes nadie había montado. Parece que Cristo lo deja de lado para dar paso a una verdad más profunda. Si me hacen favor de ver en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 41, ahí el evangelista dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Me impacta que Cristo pase de un momento de suma alegría, de sumo alboroto, a un momento tan sentido, tan emocional, cuando ve a Jerusalén a lo lejos. ¿Por qué lloró nuestro Señor Jesucristo cuando vio a Jerusalén desde lejos? Nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo responde a esta pregunta y da dos explicaciones. La primera, que los habitantes de Jerusalén no lograron entender quién era Él, cuál era su mensaje y a qué había venido a la tierra. Le quedaban escasos 6 días para terminar su misión en este mundo y el pueblo de Israel no había entendido su persona, su mensaje, su misión. No había entendido que Él era el Mesías del cual se había hablado en el Antiguo Testamento y no habrían recibido la salvación de Él. Y la segunda explicación que Cristo da de por qué llora es porque años después de este probable año 33, el Imperio Romano entraría conquistando Jerusalén de una manera sangrienta, feroz, aterradora e irreverente para con el templo de Jerusalén y los utensilios que ahí estaban dedicados al culto y al servicio a Dios. Cuando leo esto del evangelista Lucas, me siento animado a dejar atrás, a poner de lado el milagro del burrito y los gritos de la multitud y su algarabía, y me siento animado a seguir la perspectiva de Jesús. Y encuentro aquí en el capítulo 19 de Lucas que hay 3 llamadas de atención que podríamos capitalizarlas nosotros para enriquecer y madurar nuestra vida espiritual. La primera llamada de atención la encuentro en el comportamiento de los fariseos. Si ustedes ven en el versículo 39, estamos en Lucas 19, versículo 39, dice ahí: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Los discípulos gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y los fariseos
no están de acuerdo con esos calificativos que se le dan a Jesucristo. ¿Saben ustedes por qué los fariseos no están de acuerdo? Esto hay que subrayarlo, porque no obstante ser doctores en la ley mosaica y las leyes del Antiguo Testamento, no fueron capaces de interpretar correctamente los anuncios de la venida de Cristo en su momento. Los pasaron por alto. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, ahí el profeta anunció la entrada del Mesías a Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un burrito. Los fariseos pasaron de noche por Zacarías 9:9. Ahora vean Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel anunció allí la muerte del Mesías y la invasión de Jerusalén. Y los fariseos pasaron por alto esos dos, entre muchos más, anuncios proféticos sobre la venida del Mesías a ellos. Es por eso que tristemente podemos leer en las Sagradas Escrituras, en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mis amados, esto no nos debe pasar a nosotros. Sé que somos muy dados a leer, a estudiar pasajes del Nuevo Testamento, y sé que somos muy dados a estudiar y a memorizar promesas de la Biblia donde Dios promete bienestar, paz, integridad, bendiciones materiales, salud, consuelo. Pero mis amados, necesitamos abrir nuestra dieta para un estudio bíblico más fuerte, más serio, más formal. Necesitamos no desestimar el contenido bíblico sobre el porvenir. Esta pandemia, por ejemplo, quiero insistir, ya estaba anunciada en Mateo 24, versículo 7. El comportamiento social en cuanto a identidad sexual y etcétera, etcétera, ya estaba anunciado en Romanos capítulo 1. Ya estaba anunciado. Y hay otros capítulos de la Escritura y otros libros como la carta a los tesalonicenses, las cartas de Pedro, que necesitamos atender, y la carta de Santiago, para ir sabiendo qué nos espera en el porvenir y estar preparados y estar fortalecidos espiritualmente para seguir confiando en Dios y no sucumbir. Vienen tiempos más difíciles aún, y si nosotros nos conformamos solo con el sermón dominical o una dieta alimentaria bíblica muy suave, muy leve, probablemente no estemos preparados espiritualmente para el futuro, y tal vez Cristo lloraría. Cristo lloró porque ni los fariseos ni los habitantes de Jerusalén supieron considerar los anuncios, los avisos sobre su persona y su ministerio que Dios dejó en el Antiguo Testamento. Que no nos pase. Volvamos a las Sagradas Escrituras y estemos preparados para saber, si no la fecha, porque no la da la Biblia, pero sí el cómo volverá nuestro Señor Jesucristo por nosotros y por todo su pueblo. Una segunda llamada de atención es que necesitamos conocer al Dios de la Biblia. ¿Saben ustedes por qué, si acaso los fariseos llegaron a considerar las profecías sobre Jesús, no creyeron que él fuera el Mesías del que hablaba la Biblia? Porque ellos se crearon un marco de personalidad, un prototipo, un estereotipo
de cómo querían que fuera el Mesías que habría de venir. Y se aferraron a ese perfil. Y cuando Cristo aparece y de la forma como aparece, pues no les gusta este Mesías que Dios había enviado a la tierra. Por eso precisamente los fariseos no aceptaron a Jesús, no los convenció, porque no llenaba sus expectativas. Fue lo que le pasó a Judas. Judas quería un Cristo guerrero, militar, luchador, que viniera a entronizarse a la tierra y que llamara a Judas como uno de los del gabinete. Pero Cristo dijo que su reino no era de este mundo. Entonces frustra a Judas, lo desilusiona. No es lo que yo quería, no es lo que yo pensaba. Pudo haber dicho este pobre hombre. Saben que en parte la sociedad politeísta nos ha influido mucho a diseñar el perfil del Dios que nos gusta o que nos conviene o que queremos tener. Cuando tengan tiempo, estudien con detenimiento en el libro de los Hechos, el capítulo 17, los versículos 16 al 34. Es el momento en el que el apóstol Pablo llega al famoso Areópago en Atenas, ese lugar diseñado para que quien quisiera subiera a la palestra y hablara de un Dios. Pero tenían un nicho, dice este trozo de la Biblia, donde había un título que decía al Dios no conocido, y el nicho estaba vacío. El Espíritu Santo de Dios guió a Pablo a decir: vengo yo a hablarles de ese Dios al que ustedes no conocen. El mundo está lleno de dioses y cada habitante del planeta puede diseñarse al Dios que quiera. Pero el Dios nuestro, en el que hemos creído, de quien somos hijos, no es el Dios que queremos. No es el Dios que nos guste. Es el Dios que es y que se ha revelado a nosotros a través de las sagradas Escrituras. Amados, es muy peligroso fabricarse un Dios a nuestra estatura, a nuestro gusto, a nuestra manera. Esos dioses no salvan. Esos dioses no perdonan pecados. Esos dioses conducen a la muerte eterna. Dos llamadas de atención. Primera llamada de atención: no desestimemos el contenido bíblico sobre el porvenir, para que no nos tome como a las vírgenes que no estaban preparadas y que no tenían aceite en sus lámparas. Segunda llamada: conozcamos al Dios de la Biblia. Hay que profundizar. Hay que profundizar en el conocimiento del Dios de la Biblia. Y la tercera llamada de atención que yo encontré aquí para mí y para ti es que proclamemos a Cristo. Es por eso que el evangelista Lucas dice que los fariseos le dijeron al maestro que reprendiera a sus discípulos por lo que estaban gritando en Lucas capítulo 19, versículos 37 y 38. Estaban gritando que la salvación, que el gozo y la paz había venido a Jerusalén. Mis amados, hoy es tiempo de proclamación. Hoy es tiempo de gritar el nombre de Cristo y decir que Él es el Salvador del mundo. Y quiero llamar su atención finalmente a esto. Nuestro Dios y Padre Celestial solamente tiene dos recursos para que sea proclamado el Evangelio de su Hijo Jesucristo. El primer recurso somos tú y yo, los hijos de Dios, los redimidos por Cristo. ¿Sabes cuál es el segundo recurso? Las piedras. Te lo leo. Lucas capítulo 19, versículo
40. Cristo responde a los fariseos y les dice: os digo que si estos callaran, o sea, sus discípulos, las piedras clamarían. Si tú y yo dejamos de proclamar el Evangelio, que somos personas que lo encarnamos, que sabemos que es estar perdido y que es estar salvado, nosotros que sabemos que es el viejo hombre viciado con sus hechos y el nuevo hombre creado a imagen de Dios, no hablamos de Cristo, pues Dios utilizará otro recurso que seguramente nos va a avergonzar, que es que las mismas piedras de repente hablaran de la salvación en Jesús. Mis amados, vamos a atender la enseñanza bíblica en cuanto al porvenir, para que no nos tome por desapercibidos. Vamos a considerar el hecho de que Dios es como es y que necesitamos conocerlo como tal y amarlo y respetarlo y reverenciarlo y someternos a Él. Y vamos también a proclamar a Cristo. Háblale a las personas cercanas a ti, háblales de Cristo, porque cada día que pasa el tiempo es menos para marcharnos con el Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias porque un día como hoy tu amado Hijo entró a la capital política, social, económica y religiosa de su país para proclamar que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores y la única persona capaz de perdonar nuestros pecados, transformar nuestra vida y darnos vida para la eternidad contigo. Que el honor y la gloria sean a tu nombre, y suplicamos que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Mis amados, disfrutemos espiritualmente esta especial semana, cuyos días no adoramos, pero sí al Cristo resucitado. Amén.